De lo que vamos a hablar muy rápidamente es de nuestro planeta, de la Tierra, en el que están pasando cosas, entre otras cosas la vida que conocemos, porque todos los que estáis aquí no vais a viajar a Marte. Siento deciros la noticia, pero eso es así. Este es nuestro único planeta y el único que vamos a tener. Y este planeta tiene cosas maravillosas que nos permiten la vida en él. Una de ellas es la atmósfera. La atmósfera, que realmente es una capa muy pequeñita que rodea la atmósfera, pero que permite un cierto efecto invernadero que nos permite que la vida en la Tierra sea habitable. Básicamente, y voy a pasar muy rápido por encima de esto porque lo conocéis, el efecto invernadero consiste en que los rayos de sol que llegan a la Tierra atraviesan la atmósfera, son rayos que van con mucha fuerza, no tienen ningún problema, atraviesan la Tierra y luego salen rebotados en forma de rayos infrarrojos. Los rayos infrarrojos que no tuvieron, o sea, los rayos tienen mucha menos fuerza y entonces esa atmósfera que no fue capaz de parar los rayos a la entrada, sí es capaz de parar algunos de ellos a la salida, con lo cual esa temperatura intermedia, ese rayo, ese calor se queda atrapado y permite, pues básicamente lo que es la temperatura media en la Tierra, que son unos 15 grados centígrados, invierno, verano, día, noche, hemisferio norte, hemisferio sur, que hace que básicamente este planeta sea habitable. ¿Qué es el problema que tenemos? El problema es que en los últimos 150 años nos ha parecido una fantástica idea tomar todo combustible fósil que teníamos a mano, o mejor dicho, bajo tierra, en forma de carbón, petróleo o gas natural, y quemarlo compulsivamente, pero compulsivamente como si nuestra atmósfera fuera un vertedero sin fin, hasta el tiempo de que estamos ahora mismo vertiendo 110 millones de toneladas al día. 110 millones de toneladas al día. ¿A dónde va todo eso? Pues va básicamente a esa atmósfera que engrosa y hace que parte de esos rayos infrarrojos que antes salían rebotados se quedan atrapados dentro. Y la temperatura aumenta. Esto que os acabo de contar sencillamente es en qué consiste el efecto invernadero provocado por una causa humana y cómo la temperatura en la Tierra aumenta. El calentamiento global que se ha contado, que provoca luego, como veremos, un cambio climático. Y hay muchos elementos que provocan lo que es el efecto, ese aumento de los gases de efecto invernadero, pero el principal de ellos, por encima de todos, la quema de combustibles fósiles, en la cual además nos hemos empeñado en los últimos 70 años de forma compulsiva, quemando todo lo que teníamos a nuestro alcance, con las consecuencias que estamos viendo. Y las consecuencias las tenemos ya. Yo creo que a nadie se le escapa que la temperatura está subiendo. Señores, señoras, 18 de los 19 años más calurosos que ha vivido este planeta están en este siglo después del año 2000. Y los 5 años más calurosos son los 5 últimos. Esa es la realidad climática que estamos viviendo. ¿Y el problema cuál es? El problema es que estamos viendo cómo se alcanzan récords uno tras otro. Supongo que el hecho de que la localidad se llamase Montoro, en la cual batimos el récord de temperatura en este país, fue casual, ¿vale? Yo no llego a la altura de Sara, lo siento. 47 grados y pico no son los 40 grados a la sombra de Sevilla, es mucho más. Pero el problema es que esto está haciendo que cambie nuestro clima. AEMET ha publicado esta primavera que en España el verano ha aumentado 5 semanas en los últimos 48 años. 5 semanas, más de una semana por década. Alguien puede pensar, pues qué bien, vendrán más alemanes y más ingleses de vacaciones. Pero no, señores, esto es el comienzo del cambio. El problema es que cuando estemos a 50 grados, con olas de 50 grados, los alemanes no van a querer venir, como hoy no van al Sáhara de vacaciones. Sepamos a lo que nos estamos enfrentando, porque lo que está por venir, y estos son datos del IPCC, es mucho peor. Cuando hablamos de que no hay que subir más de 2 grados la temperatura, se suele olvidar un pequeño detalle, una coletilla, que es 2 grados de media. Eso quiere decir que habrá zonas del planeta que suban 1 grado y zonas que suban 3, 4 o más. Y por desgracia el mapa es bastante evidente de a quién le toca la peor parte. Este país debería enfrentar el cambio climático como la mayor amenaza que tenemos por delante. Porque está pasando en todo el planeta. La temperatura, las olas de calor están llegando a cifras que hasta ahora no eran posibles. Nuestras infraestructuras no están preparadas para estas temperaturas. No lo están. Y eso hace que estén ocurriendo cosas como esta, 51 grados. Paremos un momento a pensar que son 51 grados. 51 grados en Kuwait significaba que los pájaros volando morían en el acto y caían al suelo. Eso significan 51 grados. El cambio climático no solo afecta al ser humano, afecta a las plantas y a los animales, pero lo provocan los seres humanos.
Y eso es algo muy importante. Y luego hay un segundo elemento que solemos pasar por alto, y es el océano está absorbiendo la mayor parte de ese calor excedentario. Es decir, todavía nos está haciendo un favor, pero ese calentamiento del océano, el que el agua del océano esté más caliente, no nos sale gratis. ¿Por qué? Porque un agua más caliente evapora más agua y por lo tanto las tormentas, los huracanes, los tifones son mucho más grandes y se dan cosas como esta. 3 tifones, se llaman tifones porque están en el Pacífico, huracanes en el Atlántico. 3 tifones simultáneos en el Pacífico. Y lo estamos viendo en nuestra propia casa. Hace 2 años, el Ofelia fue el primer huracán en casi tocó un poco, la península ibérica. El primero. Afortunadamente, un poco antes de llegar a Galicia, viró hacia el norte y se fue hacia Irlanda. Al año siguiente, el año pasado, tuvimos el segundo. Nunca habíamos tenido uno y tuvimos 2 en 2 años seguidos. Leslie, afortunadamente, a 150 kilómetros de Lisboa, frenó, pasó de categoría 4 a tormenta tropical. Y este año, hace 15 días, tuvimos a Lorenzo. Primer huracán de categoría 5 a la altura de las Azores. Afortunadamente tampoco tocó. La pregunta que debemos hacernos no es si un huracán impactará la costa española, es cuándo. Y eso es una realidad que tenemos que afrontar. Estamos enfrentándonos a fenómenos meteorológicos como nunca antes los habíamos tenido. Si evaporamos más agua, cae más agua y por desgracia suele caer de golpe. Esto, por ejemplo, es unas imágenes de las cámaras de tráfico de Tucson en Arizona, en el cual tenemos esas bombas de lluvia que hacen que nuestras infraestructuras o las de cualquier sitio obviamente no estén preparadas para esa cantidad de agua en ese limitado tiempo. Y eso provoca evidentemente inundaciones, que obviamente yo no voy a decir que, por ejemplo, las lluvias de Mallorca del año pasado las ha provocado el cambio climático. No es tan sencillo hacer una regla de 3. Lo que sí puedo decir es que el cambio climático ha dotado a esas tormentas de los elementos necesarios para ser mucho más dañinos. Mirad, al lado de mi pueblo, yo vivo en Rivas, en Arganda del Rey. Esto es de finales de agosto. De pronto, en las calles se convirtieron... Claro, no es lo mismo cuando lo ves en la televisión que cuando lo ves al lado de tu casa y ves los coches flotando y son tus amigos los que han perdido los coches, los que han perdido parte de sus bienes, los que su tienda ha quedado con medio metro de granizo, que por cierto fue lo que vino después. Entonces, realmente eso es algo que está pasando en todo el mundo, que está provocando muertos y que debe hacernos reaccionar. Si evaporamos más agua, cae más agua. Tenemos que salir de ese remolino, tenemos que salir de ese impasse en el cual vemos pasar las cosas, esas cosas que hemos provocado, y nos encontramos en el centro como esta pobre mujer intentando escapar de lo que parece una muerte segura. Pero hay una parte positiva. El ser humano, si se caracteriza por algo, es por su capacidad de resiliencia, por su capacidad de superación. Y esta mujer, y esa es la parte buena de esta historia, si no, no pondría este vídeo porque lo que no pretendo es daros la noche a todos, salva la vida, porque se enfrenta al peligro y consigue superarlo. Pero esto es una metáfora de lo que tenemos que hacer. Las ciudades están inundándose con daños económicos brutales. Y no podemos ser como esta mujer, que limpia los cristales del pub mientras que el problema queda fuera. Es que es muy inglesa, ¿vale? También hay que decirlo. Pero el mismo calor que hace que se evapore más agua del océano también hace que se seque la tierra. Y que al mismo tiempo que tenemos las mayores inundaciones que nunca hemos vivido, tengamos las mayores sequías que nunca hemos vivido. Y eso lo estamos teniendo en todo el planeta también. Y básicamente este es un dato de este año. En verde, bueno, no busquéis puntos verdes porque no los hay, serían zonas que tienen más vegetación viva que la media. Y en marrón y amarillo, zonas de Australia que tienen menos vegetación viva que la media. Australia está sufriendo un grave peligro de desertificación total. Pero hay otras muchas partes del planeta, China, India, zonas donde, recordemos, tenemos a 1/3 de la población mundial y necesitan beber agua. Y necesitan beber agua y ese agua desaparece. Y desaparece aquí también. Y los embalses llegará un día que no darán de sí. Y las desaladoras no pueden ser la única solución. Y cuando tenemos más sequedad, más calor y menos agua, hay más incendios. El paraíso, quizá por una especie de maldita metáfora,
se quemó matando a 86 personas y destruyendo 14.000 viviendas el año pasado, hace menos de un año, en California. California está sufriendo incendios devastadores. Pero eso ha pasado en sitios donde no podría pasar hasta ahora. En Suecia han tenido 8 incendios el año pasado, más al norte del Círculo Polar Ártico. Algo que debería ser imposible hasta ahora. Hace 2 años en Portugal tuvimos unos incendios que arrasaron gente, que pillaron a todo el mundo desprevenido. De hecho, la mitad de los 60 muertos que hubo murieron en su coche, no les dio tiempo a reaccionar. El fuego les atrapó directamente en la carretera. Y esos fuegos luego fueron subiendo hacia el norte. ¿Y os acordáis del primer huracán que justo giró hacia el norte yendo hacia Irlanda? Pues ese huracán llegó justo esos días y provocó que tuviéramos, con un 30%, menos de un 30% de humedad y más de 30 grados de temperatura, vientos de 180 km/h en dirección norte y un incendio en el norte de Portugal. ¿Qué pasó, evidentemente? Que la mayor parte de Galicia y parte de Asturias se incendió. Yo sé que la versión oficial es que hay un grupo de pirómanos, de 86 pirómanos sincronizados, que pegó fuego a todo. Todavía no han cogido a ninguno. Es que a lo mejor asumir esta otra explicación es mucho más duro, porque las consecuencias y los responsables somos todos. Estamos haciendo esto. Estamos a nuestras cosas, con nuestras cotidianidades diarias, que si el helicóptero para acá, que si el helicóptero para allá. Mientras el mundo se quema, nuestra casa se quema. Es algo que debemos ver. Las catástrofes climáticas están yendo a más. ¿Lo saben? ¿Sabéis muy bien quién? Las compañías de seguros. Ellos ven que cada vez va más. Y luego están afectando otras partes del planeta. Los glaciares están desapareciendo. Mirad, Groenlandia está perdiendo masa de agua masivamente. Y lo está haciendo además vertiendo ese agua que antes estaba encima de la Tierra al mar. Y eso está haciendo que el Atlántico... ¿A dónde va el agua de Groenlandia? Pues yo os lo digo, entre otras zonas, a las calles de Miami. En las calles de Miami. Este día yo estaba en Miami, el 29 de septiembre de 2015, precisamente porque teníamos un training con Al Gore. No había una especial lluvia, no había un especial calor, no había una tormenta. Simplemente el mar subía y Ocean Drive, en Miami Beach, era exactamente eso, Ocean Drive. Sí, Ocean. Ocean. Te lo van a reír, te lo van a reír. Tú déjame, Jorge, el micro abierto, por si acaso. Porque además te deben un aplauso de cuando has dicho lo de todos. ¿Sabes qué? Que nos han sentido, que no he dicho todos y todas. Ven, si no me oyen, no me oyen. Sí, dime. No me van a oír. Dime. Que, ¿sabes qué pasa? Que como está la luz así bajita y están muy cómodos, tú el tono muy bien. Pero cuando digas un punto, porque estás diciendo verdades y no hay que aplaudir como la tragedia, puños, sino el ponernos en valor. Entonces tú ahora aguanta ahí y haces y verás cómo vas a arrancar a aplaudir. Te lo digo. Vale. Ocean Drive hace honor a su nombre. Ocean Drive. Eso es. Muy bien. Vale. Una maestra. El caso es que eso es algo que nos debería preocupar, porque, señores, estas son las ciudades que en este siglo probablemente desaparezcan tal y como las concebimos. Yo estuve en esa ocasión con el alcalde de Miami Beach y me dijo una cosa que me dejó helado. Y dijo, es duro ser el alcalde de una ciudad que sabes que en 2050 no va a existir. Y es que es así. Estamos descongelando los polos, estamos descongelando los glaciares y descongelando Groenlandia. Y eso hace que el nivel del mar aumente. Y hay una gran cantidad de la población que vive al borde del mar. Miami, Nueva York, Shanghái, Bombay, Tokio, Hong Kong, Bangkok. Hablamos de cientos de millones de personas, ¿eh? Podemos seguir mirando para otro lado, hacer como que no ha pasado. O podemos pararnos un momento a ver que tenemos las soluciones en la mano, que tenemos el conocimiento científico que nos dice que el problema está ahí, que tenemos la oportunidad de hacerlo y que tenemos las herramientas para hacerlo. Tenemos las herramientas ahí, en forma de nuestro cambio en el transporte, en la generación de electricidad, en la industria, en la agricultura, en la generación y gestión de residuos. Consiste en que nos movamos de una manera distinta. Consiste en que seamos conscientes de que el transporte público es siempre mejor que el transporte privado. Darnos cuenta de que hay lujos que a lo mejor no nos podemos permitir. O que si nos lo permitimos, deberíamos compensar las emisiones que produce. Y eso es así. Y además, hay cosas que nos están diciendo que hay una esperanza.
Esta es la curva de generación de energía eólica en el mundo. La de energía renovable, la energía fotovoltaica es parecida. ¿Pero por qué? Porque los costes marginales están bajando brutalmente. Por ejemplo, hace 30 años, para producir un vatio de potencia, había que gastarse $80. Y ahora mismo eso cuesta 28 céntimos. ¿Y eso qué está haciendo? Pues lógicamente, el dinero busca dinero. Esto no es una cuestión de ecología, es una cuestión de economía. El dinero no sabe de ecología, no tiene ideología, tiene bolsillo. ¿Y qué es lo que hace? En cuanto la energía renovable ha sido más barata que la energía fósil, ha empezado a invertir en energía fósil. No, ha empezado a invertir en energías renovables. Y esto es algo que va a continuar al futuro. Y es una cosa que es imparable. Mirad una pequeña metáfora. El Museo de Kentucky del carbón, obviamente, se ilumina con energía solar. ¿Por qué? Porque se ahorran 10.000 pavos al año. Es más barata. Y eso está pasando en todo el planeta. Nuestros vecinos portugueses, que tenemos aquí, a mi colega del grupo de Portugal, a Carlos, están haciendo muy buen trabajo. Portugal, en 2018, durante todo el mes de marzo, produjo un 104% de energía. El 4% nos lo pasó a nosotros. Con energía renovable. Luego se puede hacer. Hay una oportunidad brutal para que las energías renovables permitan ese salto de rana, el leapfrog que llamamos, que permita que gente que no tiene luz pase a tener luz con energías renovables. Y eso está ahí, y lo tenemos en la mano. Y una pequeña metáfora, estos casos prácticos de cosas que se pueden seguir. Hay un país en el mundo que el 100% de su energía proviene de fuentes renovables, el Vaticano. Por cierto, que a lo mejor el director de comunicación del Vaticano debería comunicarlo un poquito más, porque esto no se sabe. Entonces, es cierto que el Vaticano cuenta con dos ventajas bastante importantes. Uno, es un país bastante pequeño, y dos, está Dios de su parte. No he tenido que hacer, se han reído solos. ¡Qué bien tirado! Vale. Y en el caso de Chile, que aparte de tirarse piedras, hacen más cosas, en inversión de energía solar fotovoltaica, esto es lo que tienen hasta ahora y esto es lo que están construyendo en este momento. Si yo fuera Al Gore, tendría que una plataforma y haría... iría subiendo hacia arriba, pero como no lo soy, hago que la pantalla sea la que se mueva. Jolín. Esto, ¿por qué lo están haciendo? Porque es rentable. Y esa es la clave. Es rentable la energía renovable. Pero la energía renovable no puede ser la única medida. Rehabilitemos nuestras viviendas. Hagamos de nuestras viviendas, las ya construidas, edificios energéticos, sostenibles desde el punto de vista energético, que además viviremos mejor en ellos. Nos cuesta cada vez más barato. La iluminación LED debería estar en todas las casas y de hecho lo estará. Comamos mejor, comamos cercano, comamos alimentos de temporada y además cercanos al punto de producción. Comamos menos carne, mucha menos carne. No hace falta esa cantidad de carne que vivimos actualmente. La dieta mediterránea no se basaba en comer grandes cantidades de carne. Reciclemos, separemos, reduzcamos y reutilicemos. Consumamos solo lo que necesitamos y asegurámonos de que cuando no lo necesitemos vuelva a poderse reciclar y rehabilitar y revivir en un nuevo elemento. Y hagámoslo todos juntos. Hace 3 años, hace 4 años ya, todo el mundo, todas las naciones del planeta se pusieron de acuerdo por primera vez para firmar el Acuerdo de París. ¿Que era insuficiente? Sí, pero por primera vez había un punto de esperanza común para trabajar por el futuro de todos. Y yo sé que llegado a este punto alguien me va a decir, ya, pero os digo una cosa que a lo mejor él no cayó. ¿Sabéis qué día es el día que podrá salir Estados Unidos del Acuerdo de París? El día siguiente a las próximas elecciones presidenciales. ¿Será un signo del destino? Yo es que a lo mejor soy optimista por naturaleza, pero eso está ahí. Y si no, tenemos que la economía va a hacer su trabajo. Estados Unidos con Trump está consumiendo cada vez menos carbón y llegará a no hacerlo, porque no les gusta perder dinero. Ciudades como Sydney han tenido el objetivo de ser 100% energía renovable en 2030. Y es un objetivo que nuestras ciudades deberían poder cumplir. Tenemos el doble horas de sol en cualquier ciudad española que en la mayoría de las capitales europeas.
si ellos pueden hacerlo y en 2050 quieren ser neutros. Pero vayamos a objetivos de 10 años. 2030. ¿Por qué no Madrid? ¿Por qué no Bilbao? ¿Por qué no Barcelona? Podemos hacerlo. Porque hay unas personas que son nuestros hijos, nuestros jóvenes, que nos están exigiendo y por fin se han levantado para pedirnos, vosotros que tenéis la capacidad de decisión de nuestro futuro, tomad las decisiones correctas. Porque si no, dentro de 20 años, tendremos que mirarles a la cara y decirles, sabíamos cuál era el problema, sabíamos que teníamos que actuar, teníamos las herramientas para actuar y no actuamos. ¿De verdad seremos capaces de decirle eso mirándoles a los ojos? Los que tengáis hijos, id a casa, miradle a los ojos y haceros la reflexión de dentro de 20 años, ¿qué seríais capaces de decirles? Porque están saliendo a la calle para pedir por su futuro y tienen derecho a ello. No tenemos derecho a robarles el futuro a nuestros hijos, ni a nosotros mismos. No tenemos derecho. Nosotros, en el Euromundo, somos 18.000 voluntarios, pero necesitamos millones de voluntarios que nos ayuden a que esto que yo estoy contando se comparta con todo el mundo y sepamos a qué nos estamos enfrentando. Aquí en España somos unos pocos. Aquí esta es una pequeña representación de los 300. Pero sabemos que podemos hacerlo y sabemos que debemos hacerlo. Y cada uno de nosotros tenemos armas contra el cambio climático brutales. Nuestra palabra, nuestro tenedor, nuestra forma de consumir, nuestro voto. Exijamos que el cambio climático no sea una cuestión ideológica, que todos los partidos tengan el cambio climático como una de sus prioridades. Exijámoslo, tenemos el poder en la mano, porque lo que nos jugamos es nuestro futuro y la supervivencia en este planeta. Debemos luchar contra el cambio climático como si nuestra vida dependiera de ello, porque la realidad es que nuestra vida depende de ello. Muchas gracias.